Estamos con Mauricio Caballero, él es médico pediatra, pertenece a la Fundación Infant y también al CONICET, formoseño también, así que Mauricio, gracias por la posibilidad de esta charla con vos. Gracias por la invitación. Tenés una experiencia importante en lo que es la medicina. Trabajaste en su momento con lo que es virus de la influenza H1N1. Sí, sí, yo desde el 2009 más o menos vengo haciendo investigación, más allá de mi tarea como médico pediatra en hospitales públicos, en la cual fundamentalmente estudio el impacto de los virus respiratorios. Dentro de eso, el que más estudio o el que más en contacto estoy es con el virus sincicial respiratorio, que es el virus de la bronquiolitis, el común virus de la bronquiolitis que viene todos los años en invierno. Y además trabajo con influenza y otros virus respiratorios, de alguna manera entre los cuales está el coronavirus, que hasta hace 3, 4 meses era un virus para nosotros totalmente inofensivo, que no entraba dentro de los virus de alerta. Sí sabíamos que estaba circulando, que hubo circulación del SARS y del MERS, que son primos hermanos de este virus, pero bueno, ahora con este virus nuevo emergente, todo el panorama de la virología está cambiando de manera radical. Estás formando parte de una investigación que trata de matar, si se quiere, al coronavirus, a este virus que está haciendo tanto desastre en el mundo. Contanos de qué se trata. No, yo no hago investigación, ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios en los cuales se prueban drogas o vacunas. Yo lo que hago son estudios que se llaman epidemiológicos, que lo que hacemos nosotros es tratar de determinar circulación del virus, eh, cuán agresivo es, cuán virulento, decimos nosotros, es cuánta capacidad de ser agresivo con el huésped, con el individuo es. También tratamos de entender cuáles son las poblaciones de riesgo, cómo circula, de dónde a dónde viene, en qué temporada está, cuáles son las características de los genes del virus, qué características tiene el huésped que hace que sea más propenso a una enfermedad severa por el virus. Eso es lo que yo hago, yo no hago ensayos de drogas. Y actualmente estamos haciendo varios estudios con la fundación donde yo estoy trabajando. Uno de los estudios trata de determinar el impacto de los anticuerpos para defender contra el virus, cómo son los anticuerpos naturales de los individuos frente a la infección de este virus. Otro estudio trata de determinar el impacto en embarazadas y en los neonatos. Y el otro estudio que está en vías de desarrollarse, todavía no está desarrollado, pero se están presentando los protocolos en todos los comités de ética, que son los que permiten la aprobación de este tipo de estudios, es uno que trata de determinar cuál es la causa de muerte en aquellos individuos que fallecen por infección por el nuevo SARS-CoV-2, que es el nuevo virus emergente de coronavirus. Y de estos estudios que se están realizando, ¿cuánto tiempo hace falta para que se pueda llegar a un resultado? Y generalmente los estudios tienen una etapa nosotros decimos una etapa de aprobación, primero de diseño, se diseña el estudio. Una vez que se diseña el estudio, se presenta a los comités de ética que aprueban o no la realización de un estudio. En segunda etapa o en paralelo, uno trata de ver si hay patrocinadores que ayuden a la realización de este estudio. Luego se entrena al personal que va a participar del estudio y la última etapa se da inicio al estudio. Todos ahora están en la etapa preinicio del estudio, en distintos niveles. Y una vez iniciado el estudio, lo más probable que dure lo que dure la pandemia. Estimamos que hasta octubre, septiembre estaremos enrolando sujetos y terminada la pandemia uno hace todo el procesamiento de los datos, el análisis, tablas, gráficos y demás, interpretación de todos los resultados y ni bien uno cierre los resultados parcialmente o totalmente, da a conocer los resultados en revistas de divulgación científica, en congresos o eventualmente en los medios de comunicación. Pero el orden es ese, revistas
patrocinadores eventualmente, congresos, tomadores de decisiones, como pueden ser los ministerios de salud o secretarías de salud, y en última etapa a los medios de comunicación, si los medios de comunicación les parece que es interesante la noticia o el hallazgo. La cuarentena es una de las medidas que han tomado muchos gobiernos de diferentes países, prácticamente todos, excepto algunos. ¿Cómo ves vos esta situación? Se habla de que en la Argentina seguramente se va a volver a extender esta cuarentena. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, la cuarentena fue una medida sumamente acertada, es una medida que está fundamentalmente basada en la salud pública y no en otras, digamos, el eje que determina la importancia de esto es la salud pública y no la economía y no otros factores dentro de otras áreas dentro de las áreas de gobierno, lo cual eso ya sienta un precedente histórico en la Argentina y probablemente en el mundo, por un lado. Es importante el hecho de la cuarentena. Argentina fue totalmente pionera en términos de anticiparse a la cuarentena. Primero, anticiparse con algunas medidas como la disminución de la circulación de la población, con el cierre de los cines, de los teatros, con el fin de las actividades educativas, o eventualmente la prórroga de las actividades educativas, y las cuarentenas, las 2 cuarentenas que se realizaron. Esto lo que permite, varias cosas permite. En un primer momento permite al sistema de salud hacer un diagnóstico de situación, en un segundo momento, en una segunda etapa hacer predicciones, y en una tercera etapa que va en realidad en paralelo a todo esto, nos permite a los equipos, los miembros de los equipos de salud, organizarnos, proveernos de insumos, organizar los insumos, organizar la circulación de los hospitales, organizar cómo va a ser la atención, dónde se van a hospitalizar los pacientes que tienen COVID-19, cómo se van a distribuir los hospitales, cómo se van a distribuir las derivaciones. Todo eso es una gran carga logística que tiene y que uno en el medio de una pandemia no la puede realizar. Digamos, en el medio de un brote la puede realizar, pero la realiza con muchas dificultades. Tal es el caso de lo que le pasó a Italia o España, o ahora lo que le está pasando a Estados Unidos, y Estados Unidos es potencia y es creador de epidemiólogos y sistemas de vigilancia. Sin embargo, ahora está en una situación crítica en muchos términos. Lo que pasa en la Argentina es que nosotros no tenemos la cantidad de insumos y la cantidad de elementos para hacer frente a un brote de las características de Italia, por lo cual las medidas de cuarentena lo que permiten es tener un menor número de sujetos infectados, un menor número de sujetos que requieren terapia intensiva, y de alguna manera le da respiro y posibilidad de acción al sistema de salud. Eso es lo que se dice la curva, achatar la curva. Achatar la curva es en términos de la capacidad, el número de camas, el número de respiradores, el número de personal de salud, el número de insumos que uno tiene para hacer frente a un brote. Entonces, si nosotros dejábamos libre esto y estamos en una situación parecida a la de Brasil o la de Chile, hoy nuestro sistema de salud estaría totalmente agotado y probablemente estaríamos trabajando con insumos de baja calidad y seguramente muchos de nosotros, los médicos, expuestos de manera mucho más agresiva o mucho más desprovista de cosas al virus, y muchos estaríamos probablemente infectados, en cuarentena o demás. Por eso es la importancia de la medida de cuarentena. Doctor, ¿el virus fue mutando? ¿No es el mismo que se originó en China? Los virus, generalmente todos los virus van mutando y van teniendo cambios pequeños, algunos hacen cambios más grandes. Te voy a dar el ejemplo del virus de la gripe, el virus influenza. Nosotros antes del 2009 teníamos un virus que circulaba, no importa el nombre, pero lo voy a decir, el nombre es H3N2. Y eso significa de que tenía 2 proteínas en la superficie que tenían una forma determinada, la H y la N, ¿sí? Entonces se le codificó como 3 y 2 a las proteínas. Lo que pasó es que el virus de la influenza mutó de las aves a los chanchos, y de los chanchos se pasó a los humanos, y
apareció un nuevo virus emergente de circulación en humanos, que era el H1N1, que es el virus de la influenza que hoy circula. Lo que pasó en ese momento es que nuestro organismo no estaba preparado para recibir una nueva secuencia de proteínas en la superficie de los virus, ¿sí? Entonces, cuando nuestras proteínas tratan de interactuar con esa proteína H1N1, no las reconoce como tal. Entonces, el sistema inmune estaba funcionando de alguna manera como una especie de constante producción de anticuerpos que no podían neutralizar, que no podían parar la infección. Entonces, algo de eso está pasando en este caso. Se está estudiando, lo que se ve es que este virus tiene analogía, muchas de sus proteínas tienen analogías en cerca de un 96% con los murciélagos. También se ven que tiene muchas analogías con no me acuerdo ahora el nombre, el tatú que tienen los chinos allá. Entonces, lo que se ve es que probablemente haya una transmisión, un salto, como pasa con muchos virus, de animal a humano, pero todavía no está determinado esto con mucha certeza. Sí hay muchos estudios que afirman de que esto es posible. Entonces, este nuevo virus, que es el general, va a su vez transmitiéndose de persona a persona y va teniendo cambios en su conformación. Entonces, estos cambios a veces pueden hacer que sean muy grandes y que de repente dentro del virus nuevo haya un subvirus nuevo que pueda llegar a ser más agresivo o menos agresivo. Entonces, por eso es importante lo que hizo el Malbrán al secuenciar el genoma, para entender en detalle qué características tiene este virus, qué características tiene sus proteínas, cuál es la forma de las proteínas. No es lo mismo que tenga esta forma, que tenga esta forma o que tenga esta forma. Digamos, qué forma tiene la proteína, porque de alguna manera eso es una información muy válida para en el futuro crear vacunas o tratamientos específicos contra el virus. Entonces, si uno intenta hacer un tratamiento contra un virus que tiene una proteína que casi no se modifica en su historia de mutaciones, entonces uno tiene la proteína contra la cual uno tiene que actuar o tiene que generar una medicación. Ahora, si uno tiene una proteína que se modifica mucho, que en China tiene esta forma, y en Argentina tiene esta forma, y en Estados Unidos tiene esta forma, uno no puede hacer un medicamento contra eso porque es muy cambiante. Entonces, cuando uno hizo el medicamento para una forma, el virus ya mutó y no sirve. Entonces, por eso es muy importante lo que hizo el Malbrán y lo que están haciendo otras instituciones, tratando de secuenciar el genoma y informando de manera casi directa, en tiempo real, las características de los genomas que se van hallando en las distintas partes del mundo. Entonces, haya o exista o no una vacuna en el próximo año, digamos que nos deberíamos acostumbrar al virus. Sí, vacunas no va a haber. Vacunas no creo que haya. Las vacunas que se están probando en este momento están en fases iniciales. Digamos, el desarrollo de vacunas lleva mucho tiempo. Para que ustedes tengan una idea, desde el momento que uno diseña una estructura, una molécula que parecería funcionar como una vacuna, tiene que pasar por distintas etapas. La primera etapa pasa por células, prueban células, si en células funciona bien, se empieza a probar en animales. El animal más frecuentemente usado es el ratón. Y una vez que funciona bien en ratón, se pasa en fases iniciales en los humanos, que lleva 1 o 2 años esas fases. Después eso se pasa a la prueba de la vacuna si realmente funciona, y eso son 2 fases más que llevan cada una al menos 1 año. Entonces estamos hablando de que se diseña una vacuna hasta que sale al mercado, tarda más o menos entre 5 y 10 años. 5 años sería un lujo, casi no pasa eso, generalmente son 10 años. Hoy las vacunas que se están probando en las fases iniciales en humanos indicarían que, aunque tengamos una vacuna más o menos buena, no creo que llegue para el año que viene, sí para años subsiguientes. Puedo equivocarme porque estas cosas también, hoy todo en el mundo científico y en el mundo de ensayos clínicos se está cambiando, porque como es tan agresivo este virus, muchas cosas están tomando ciertos atajos, que hay que ver siempre, sopesar de que sea el equilibrio entre bueno y malo de cada una de estas medidas. Con respecto a los tratamientos que hoy están utilizándose como pruebas, como ensayos, son tratamientos que ya están aprobados por distintas instituciones, como las instituciones de Europa y de Estados Unidos,
y lo que permite es probar otras drogas que ya están aprobadas si funcionan este virus. Eso sí lo veo más factible. Si, por ejemplo, una droga que está utilizada para como antiviral, ¿no?, para otras enfermedades, si funciona para este virus, eso sí lo veo factible para, a más tardar el año que viene, tener una droga para tratamiento en todos los sujetos. Eso sí es posible. Ahora, si hay que probar una droga nueva, eso no lo veo en un futuro próximo. Así que por ahora está todo muy verde, por decirlo de alguna manera, en cuanto al desarrollo de vacunas y de tratamientos específicos. Y bueno, esperaremos a fines de este año, seguramente habrá noticias con respecto a esto, y todos los días se está publicando casi de manera exponencial, ¿no?, la cantidad de artículos científicos que están saliendo de coronavirus y fundamentalmente viniendo de China son abrumadoras, así que también le cuesta a uno mantenerse al día con esto porque es mucha la información que está circulando. ¿Qué pasa con la persona que ya contrajo el virus y, bueno, fue dada de alta? ¿Puede volver a contraer la enfermedad? Eso también lo vamos a saber más adelante. Uno estima que no. Te vuelvo a repetir, va a depender mucho del virus. Si el virus, como te dije, muta las proteínas que están en la superficie, es probable que se pueda volver a agarrar. Si no muta las proteínas en la superficie y se comporta como el coronavirus habitual de todos los años, lo más probable es que no se vuelva a agarrar. Te vuelvo a repetir, si aparece otra forma de coronavirus, este coronavirus, para que tengas una idea, es distinto al del SARS del 2003 y es distinto al MERS, el que está en Medio Oriente, del 2011. Entonces, puede pasar de que en 5, 6, 7, 8 años vuelva a mutar y vuelva a aparecer otro virus parecido a este, pero agresivo también. Entonces, yo creo que a partir de ahora lo que va a pasar, y esto estoy casi seguro que va a pasar, es que por los próximos 10 años el coronavirus va a ser un virus que va a ser una diva dentro del mundo científico y todo el mundo va a estar tratando de estudiarlo y entenderlo en detalle porque es la próxima amenaza, es la amenaza de hoy y la amenaza futura para la población. Usted es médico pediatra. ¿Qué pasa con los chicos en este sentido de esta enfermedad? Se habla de que son muchas veces portadores del virus. Hasta ahora lo que se vio es que en los chicos en realidad el impacto en lo que se vio en China es que menos del 1%, ¿sí? 9 de cada 1000 sujetos se infectaron con el virus, o sea, es muy poca cantidad, los chicos menores de 10 años. Y de esos chicos, muy poquitos requirieron terapia intensiva. Y de esos chicos, que eran aproximadamente cerca de 800 chicos en total, un poquito menos, 700 chicos, uno solo falleció y no falleció por coronavirus, sino con coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? Que el coronavirus no le causó la muerte, sino que tenía otro problema que le causó la muerte en un contexto de una pandemia. Entonces, esto es el dato concreto que hay en información, en las publicaciones científicas. Por otro lado, más o menos, yo ahora perdí los números, pero hay cerca de 80.000 fallecidos alrededor del mundo registrados con coronavirus. Esto, como para tener una idea, son 2 estadios de fútbol llenos, es un montón, es mucha gente, y de estos son menos de 5 los que fallecieron menores de 10 años. Entonces, claramente la enfermedad afecta mucho menos a pacientes pediátricos, pero bueno, uno siempre está esperando qué es lo que pasa en su lugar, esto que yo te decía, qué es lo que pasa con las formas virales circulantes en cada región. Hasta ahora en la Argentina, hasta el día de hoy, los pacientes pediátricos no son un problema. Creo que no hay ninguno en terapia intensiva, no hay ningún muerto, entonces sigue la predicción de lo que viene pasando alrededor del mundo, de que los pacientes pediátricos no son un problema, pero sí son posibles sujetos que tengan infección asintomática. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus está en la nariz, está en la boca, está en la garganta, pero por ahí no le genera síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene tos, no tiene fiebre, no tiene mocos, o por ahí un poquito de mocos, y transmite la enfermedad también. Entonces, por eso es importante la primera medida que tomó el gobierno de fin de la actividad educativa, de cese de actividad educativa parcial. Y el otro problema es que si tienen síntomas, los síntomas son
son síntomas muy parecidos al del catarro común, que es fiebre, dolor de garganta, la mayoría de los casos, acompañada con un poco de tos, que no es una tos severa. Esto se ve en cerca del 80% de los casos de los chicos que tuvieron la infección, y no más que eso. Entonces es altamente transmisible. Y el problema es que a ellos no les afecta de manera severa y a los adultos sí. Entonces a los cuidadores les puede pasar, a los abuelos les puede pasar. Entonces este es el problema que ocurre y por lo cual se tomaron las medidas que se están tomando, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos ahora también hay cuarentena y hay cese de actividad. Lo primero que se empezó a hacer es el cese de la actividad educativa. Se habló, lo hablábamos recién de las vacunas. ¿Qué hacemos con los barbijos? Hay de todo tipo. En algunas provincias ya es de uso obligatorio, hasta con sanciones en el caso que no la utilicen en la vía pública. ¿Qué podemos decir de los barbijos? Mira, o sea, no hay información. Esto es una cuestión, nosotros llamamos evidencia científica cuando hay una serie de artículos científicos que, como yo te dije anteriormente, tienen un diseño, una pregunta científica o un diseño y tratan de responder a esa pregunta en la cual el estudio debería ser barbijos comunes caseros sirven para detener la circulación del virus. No hay estudios, no hay ningún estudio hecho. Entonces, son medidas que en realidad son medidas prueba y error que se toman y que pueden funcionar como pueden no funcionar. Nadie lo sabe eso. La obligatoriedad, eso ya depende de cada lugar. En Cava no es obligatorio, en Salta es obligatorio, creo que en Catamarca también. En realidad es una medida más política que científica. Es difícil la determinación. Pero bueno, frente al impacto que tiene la enfermedad, frente a la circulación que tiene, la consideración de circulación con barbijo de manera adecuada, ¿no? De barbijos caseros y circulación adecuada, ¿esto qué quiere decir? Que no se estén tocando la cara, que no se estén tocando y tocando otras cosas. Si la circulación es de esa manera y adecuada, me parece que es una medida que dentro de todo no provoca daño, por eso no es una medida mala, digamos. No genera ningún daño. Ahora sí, ya es más complicado si es obligatorio. Bueno, eso no tengo mucho más para decir, que no sé si hay mucha evidencia para que esto sea así. Pero bueno, son medidas que toman los gobiernos, un poco por la situación que temen que se desborde. Yo entiendo, a veces hay algunas provincias que no tienen la cantidad de insumos necesaria para hacer frente a una pandemia de las características que tiene Italia, así que yo entiendo que son medidas que en realidad no provocan mucho daño en términos de que no es que te tenés que poner una droga, sino te estás poniendo un barbijo de uso casero y bueno, puede llegar a ser un poco incómodo, pero no algo que es invasivo. Pero sí hay personas que la deberían usar y otras no, digamos, ¿no? Mira, las personas sintomáticas, con cualquier tipo de síntoma, en realidad las personas sintomáticas no deberían circular en cuarentena y no deberían circular fuera de la cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que tienen tos, fiebre y demás, en el contexto de esta pandemia no deberían circular, así que no deberían tener. Pero en el caso de que por esas razones tengan que circular, como por ejemplo ir a una guardia, ir a un consultorio, ir a un vacunatorio, lo que sea, tiene que circular con barbijo, y el barbijo debería ser barbijo quirúrgico. Bien. Otro barbijo no sirve, para protegerse a él y para proteger a otros. ¿Qué le parece si repasamos cuáles son los síntomas? Porque también muchos famosos hablan de los síntomas que han tenido y a veces no coincide, por lo menos con los más importantes y los más fuertes. ¿Y cuáles son las medidas preventivas también necesarias ante esta pandemia? Bien. Los síntomas, el primer síntoma, te voy a repetir, hay muchos que cursan asintomáticos, así que todo esto lo decimos en términos de porcentajes, ¿sí? Volvemos a lo mismo, de cada 100 infectados, 80 van a presentar lo que yo les digo, que es fiebre y dolor de garganta, ¿sí? Un poquito menos, cerca de 70 van a tener fiebre, dolor de garganta y tos, ¿sí? Y después se pueden agregar otros síntomas como dolor de cabeza, dolor muscular,
el dolor de cabeza puede ser acá a nivel frontal. Otros síntomas que pueden aparecer es dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer, como una gripe, ¿no? Es diarrea o vómitos pueden aparecer también. Otros síntomas que se describieron son manchitas en la piel, pero bueno, dificultad respiratoria, ¿sí? Aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, uno respira mucho más rápido, le falta el aire, esos son también síntomas que pueden aparecer. En los chicos más chiquititos, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir, asociada a los síntomas que son más importantes, que es fiebre, dolor de garganta y tos, ¿no? Son los 3 síntomas más importantes. Puede aparecer mocos también, rinorrea, ¿sí? Moquitos en la nariz también puede aparecer. Con respecto a las medidas preventivas, la primera medida es cumplir la cuarentena, lo más importante, el distanciamiento social, tener una distancia entre una persona y otra de más de 1 metro, más de 1,50 m en lo posible. Las personas sintomáticas o las personas con factores de riesgo, que pueden ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencia, algún tipo de enfermedad de las defensas, deberían circular con barbijo quirúrgico en lo posible. El resto de la población, bueno, como vos dijiste anteriormente, se pide que circulen con barbijos comunes. Cuando tienen acceso de tos las personas, toser con el pliegue del codo, en el pliegue del codo, tratar de no toser con la mano, tratar de no tocarse la cara en la circulación. En la casa lo puede hacer, pero en la circulación no lo puede hacer, digamos, porque después esa mano toca distintas superficies y esas superficies pueden ser superficies de contacto. Esas son las medidas fundamentales. Lavarse las manos, el lavado de manos como circula en todos lados, en todas las redes. Si alguien no sabe cómo lavarse las manos, hay un montón de tutoriales en YouTube, por todos lados. Lavado de manos, por sobre todo, fundamentalmente cuando se viene de afuera, ¿no? Fui al supermercado, hice las compras, volví, lo primero que tengo que hacer es lavarme bien las manos. Y lavarse las manos antes de comer, lo que es cotidiano como medida higiénica general. Pero bueno, si no se cuenta con, si uno está circulando en la calle y quiere higienizarse, una medida es alcohol en gel, y si no tiene alcohol en gel, alcohol al 70%. Que esto es, se puede comprar directamente alcohol al 70% o se compra alcohol al 96% y se lo diluye, ¿sí? Se pone 70 mililitros o 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua. Y con eso, bueno, uno puede, en el caso de no poder lavarse las manos con agua y jabón, puede utilizar eso. Doctor, de verdad, déjeme agradecerle por esta posibilidad de hablar con usted. Una eminencia en lo que se refiere a la medicina y a estos temas tan importantes que hoy por hoy nos están, si se quiere, también uno informando y teniendo mucho más en cuenta que antes, ¿sí? Estas situaciones. Y de verdad quiero agradecerle la posibilidad de charlar con usted. Gracias, Mauricio. Así que bueno, gracias de nuevo. Y no sé si quiere agregar algo más. No, por sobre todo cuidarse. En esto, digamos, es clave que cada uno se cuida a sí mismo, y cuidándose a sí mismo está cuidando a otros. Cuidando a sí mismo cuida a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos, a su pareja. Y cuidar a ellos es cuidarse a uno mismo. Entonces, esto, revalorizar la cuestión social, y también desde de esto, ¿no? De cuidarnos los unos a los otros. Y bueno, es algo que apareció en el mundo y trae consigo un montón de enseñanzas. Así que, por sobre todo eso. Y bueno, con eso, si logramos eso, yo creo que vamos a andar bien. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por esta charla. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Hasta luego.
Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos sanitarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Se puede andar en auto? No, solo podés hacerlo en caso de que tengas una emergencia justificable. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.